Hola, te damos la bienvenida a la segunda temporada de Músicas. Músicas muestra diferentes miradas sobre la perspectiva de género en la música popular peruana y latinoamericana. Nuestra base es la investigación académica, pero también hacemos, vivimos y consumimos música. En esta temporada abordaremos el tema de los archivos. Conversaremos con investigadoras e investigadores para conocer cuál es la importancia que tienen los archivos en sus trabajos más recientes. Hola, soy Malena. Y yo soy solamente Luis, y somos parte del equipo de Músicas. En el episodio anterior conversamos con Gisela Canepa, directora del Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sobre la historia del instituto, su experiencia en el trabajo archivístico y cómo el género puede o debe ser transversal a las etapas de creación del archivo, desde las grabaciones de campo, organización de los materiales, catalogación, hasta la difusión. También conversamos sobre cómo las plataformas digitales pueden democratizar el acceso a los archivos. Para profundizar este tema desde una perspectiva de musicología feminista, hemos invitado a Fabiola Basso, una investigadora peruana, candidata a doctora en la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá, donde estudia cómo el género atraviesa la historia de la música juvenil en el Perú. Desde una perspectiva feminista, ha trabajado en recuperar las voces y memorias de mujeres en la escena rock. Es cofundadora de la red de investigación Rock Perú y del blog Subterrock. Participa activamente en podcasts sobre música y cultura. Es autora de Desborde Subterráneo del 2017, que se agotó a los 4 meses de su lanzamiento. También ha contribuido en publicaciones colectivas como Cielo Rock del 2020, 10 historias caletas del 2023 y Sube el volumen del 2024. Fabiola busca identificar los cambios y las continuidades en la escena rockera peruana con las herramientas analíticas de la interseccionalidad y las metodologías de investigación feminista anticolonialistas. Muchas gracias por acompañarnos, Fabiola. Comenzamos con una pregunta un poco más abierta, es ¿por qué decidiste estudiar el rock? Bueno, gracias Luis y Malena por la invitación. ¿Y por qué decidí estudiar el rock? Esto ha sido muy accidental. A ver, ¿dónde empiezo para que sea corto? Porque puedo hablar horas sobre esto. Yo trabajaba para el gobierno federal canadiense y me retiré. Y me afilié con la Universidad Simon Fraser en un momento. Un día conocí al decano de artes y nos pusimos a conversar. Y me dice, bueno, ¿cuáles son tus intereses? ¿No? Y entonces en ese momento él me dice que había sido punk. Entonces yo le dije, mira, ha habido una escena punk en el Perú. Me propuso, ¿y por qué no escribes sobre ellos? No hay nada escrito sobre el punk en inglés. En ese momento, eso era en el 2012. Y le dije, bueno, sí, voy a ir a Perú en estas Navidades, puedo entrevistar a algunos punk. Mi hermano fue parte de esa escena como baterista del grupo Sin Cura y a través de él puedo conocer gente. Así es que empezó así, sin querer queriendo, de verdad. Fabiola, un contraste en donde estás ahora y a partir de tus raíces, ¿qué es lo que caracteriza al rock peruano? ¿Es que podemos hablar de un rock peruano como tal? ¿En qué se diferencia de este del rock en Canadá, por ejemplo? Esa pregunta es muy interesante y que todavía está por responderse. A mi entender, rock peruano recién podemos hablar a partir de los 90. Para mí, con grupos como La Sarita, como Ushpa, como Los Mojarras, en los cuales no solamente es tomar la música rock, los sonidos de rock, sino mezclarlos y ya hacerlos que no se distingan, ¿no? Ya es un propio sonido de rock y no solamente son con temas que tengan que ver con el Perú, como se hizo en los 80s, ¿no? Que hicieron los subtes, Miki González, sino ya está más metido, es indistinguible desde los 90 en adelante. Antes, por ejemplo, en el rock empecemos en el 57 con la primera grabación de rock and roll que se hizo, se grabó una canción de Bill Haley, se tradujo. No, ni siquiera se tradujo. Se tuvo a un cantante que cantara en inglés y que sea lo más igualito a la versión original de Bill Haley. Entonces tenemos imitación. De ahí tenemos en los 60s, ¿no? Que ya surgen los grupos, las bandas, cómo empezaron a tocar haciendo covers de los grupos que les gustaba.
en inglés y te traducían las letras, ¿no? De ahí, a finales de los 60, comienzan a producir su propia música, grupos como Traffic Sound, como El Polen, que ya se siente acá, ya tiene su saborcito peruano, ¿no? Tenemos después a Frágil, que es rock progresivo, que también ya cada vez se siente más y más. De ahí tenemos en los subtes en los 80, es música punk. Toman los sonidos punk y le ponen letras que tienen que ver con la realidad peruana, que era muy, muy difícil en los 80, ¿no? Entonces se ve esa evolución, a mi entender, de cómo va cambiando la música. ¿Cómo se compara con las escenas de acá? ¿Qué te puedo decir de cómo se compara? Es muy, muy distinto. Y acá ya no se habla de rock, ¿no? Es música en general. Ya no hay un género así tan definido. Todos se apropian de todos. Pero claro, hay microescenas, ¿no? Si yo quiero escuchar este fin de semana a una banda post-punk, yo sé que tengo que ir yo a este bar donde van a tocar tal cosa, ¿no? O si lo que me interesa es el punk súper, súper tradicional, no, este otro sitio en tal lugar. Entonces siempre hay estos microescenas donde puedo ir en Vancouver. Sobre tu investigación, retrocediendo un poco en el tiempo, creo que comenzaste con el tema de María Teta. Bueno, antes de María Teta, ¿no? Les conté de que empecé como de casualidad a investigar sobre el rock y el punk, el subte peruano. Y lo que pasó fue de que, bueno, hice como 10 entrevistas, volví a Vancouver para redactar mi artículo y mantuve contacto con muchos de los subtes que entrevisté a través de mi hermano. Y a mi hermano le entró la nostalgia y comenzó a tocar nuevamente con su banda. Y después otro amigo, Luis Espinosa, que había tenido un fanzine en los 80 que se llamaba Subte Rock, también se puso nostálgico y dijo, ay, si saco mi fanzine otra vez, pero vamos a llamarlo webzine, ¿no? En línea. Entonces abrimos un blog entre los tres, mi hermano Jorge, Luis y yo, y lo llamamos Subte Rock. Y ahí era donde yo comencé a ensayar diferentes argumentos que después pasarían en el libro, ¿no? Y uno de los primeros artículos que publiqué fue Machismo en el rock subterráneo, mito o realidad. Uy, la cantidad de comentarios que recibí. Y yo usé como marco teórico la experiencia de una punk canadiense que había escrito sobre su experiencia de ser mujer aquí en Montreal. Entonces dije, bueno, esto ha pasado en Montreal, como ha pasado en Perú. Ah, no, esa es otra realidad, no puedes comparar. Lo que pasó acá en Perú fue completamente diferente, ¿no? Y así fue donde comencé a observar la resistencia, tratar de aproximarme al tema subte con lentes feministas, que dije, acá hay gato encerrado. Y ahí fue donde salió de pura casualidad María Teta, de pura casualidad, porque nadie me hablaba de ella. Y de repente encontré un artículo que había publicado Shane Green, que también ha escrito sobre la escena subte, en el 2012 en una revista colombiana sobre María Teta. Leí lo de Shane, conversé con Shane, comencé a hablar con mi hermano y con Luis, María Teta. Y ahí fue que donde comencé a hilar cabos y conversar con más gente, ¿no? Y ahí sí ya, cuando preguntabas, recién te hablaban de ella. Porque tú decías, ¿y las mujeres? No había mujeres. No hay mujeres. No existen. Y la otra cosa que pasó es que una vez que terminé el manuscrito que fue publicado por el Museo de Arte Contemporáneo, le dediqué un capítulo a ella. Y el comentario fue que le dediqué demasiadas páginas a una mujer que no había tenido la menor trascendencia en la escena subte. Y esa fue una de las críticas al libro. Entonces, después de eso, dije, ajá, si eso dicen sobre María Teta en la escena subte de los 80, me pregunto si habían otras María Tetas a lo largo de la historia del rock peruano, ¿no? Que si no preguntas, no te cuentan, ¿no? Que había mujeres. Así es que por eso es que decidí expandir. Ok, mi siguiente proyecto va a ser expandir. Vamos a ver qué pasa con mujeres en otros periodos de la historia del rock peruano. Y eso es lo que he estado haciendo, ¿no? En Cielo Rock publiqué una biografía de Kela Gates, que fue una cantante de la nueva ola, la estrella de la nueva ola, ¿no? Pero que no se cubren libros de rock porque se separa. Nueva ola no es rock, así dicen, ¿no? Entonces hay estas separaciones que hacen y justo Nueva Ola es donde participaban las mujeres. Entonces, claro, no las cubren, pues.
¿no? Es por esas distinciones artificiales que se hacen. Y claro, ¿cómo me aproximo también a Kela Gates? No es solamente que digo, bueno, publicó, editó tal disco y actuó aquí, sino veo cómo se escribía sobre ella, ¿no? Y cómo es que de repente ella sale de la escena, en su pico, se va. Trato de buscar las razones por las que ella sale de la escena de la nueva ola. Y así, y así estoy buscando mujeres en diferentes periodos. Eh, Otra mujer de la nueva ola que me pareció súper, súper interesante, Carmen Sáenz. Me pasaron, así de casualidad, ya después cuando hablemos sobre archivos, un artículo sobre cómo se habló de ella en su momento. Y básicamente era que dependía de pastillas, ¿no? De que ella actuaba, ella no salía a actuar si no tomaba sus pastillas, ¿no? A ver, ¿a quién, de qué hombre hablan de que, no actúa si no habla sus pastillas? Y si hablan de que le gustan las pastillas, es como héroe, ¿no? El autodestructivo, qué bacán, súper bien. Pero acá era como, no, la chica tiene un problema. Entonces ahí te das cuenta de cómo se representan las mujeres en los medios, en las mismas escenas, ¿no? Y a los hombres, ¿no? Los antihéroes y ella no se le ve como una antiheroína, sino como una persona dependiente. Esos contrastes son los que estoy buscando y por eso es importante leer el archivo a contrapelo, ¿no? Sí, excelente observación. Y sabes, también me hace recordar esto que mencionabas en algunos otros espacios de otras mujeres como Tamira Vasallo o como Olga Molina, si no me equivoco, puede ser también Rebeca Ya, ¿no? Algunas precursoras en el rock subte y en otros espacios también del rock, lo cual también me hace preguntar, Fabiola, para ti, ¿la nueva ola sería considerada un rock o no? Justo en este momento estoy escribiendo sobre eso y el trabajo de Francisco Melgar me ha sido muy, muy útil. Yo sabía, aquí hay algo que no me cuadra. Y lo que ha hecho Francisco es decir, esa separación del rock como un género y nueva ola como un género es equivocada. Se trata de la escena de la nueva ola. Y en la escena de la nueva ola tenías rock and roll, tenías twist y tenías otros subgéneros. En ese momento no había rock. El rock viene a finales de los 60. Era todo rock and roll. Entonces, separar bandas de vocalistas no tiene sentido. En esa escena de la nueva ola, todos tocaban diferentes cosas. Entonces tenías a los Saicos, que estaban en la escena de la nueva ola, tenías a Kela Gate, que estaba en la escena de la nueva ola, tenías a Jean Paul el troglodita, que estaba en la escena de la nueva ola. Entonces, si tú lees las narrativas del rock, te dice, los Saicos es rock, mientras que la nueva ola son productos azucarados, ¿no? Entonces, los devalúan. Estoy leyendo en los medios y todo es nueva ola, nueva ola, nueva ola. Los mismos músicos se llamaban como nueva ola. Pero acá estamos viniendo en retrospectiva y diciendo, no, 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 tú eras nueva ola, tú eras rock. Entonces es una visión anacrónica. Lo que yo añado al análisis de Melgar es que de dónde viene esa idea de separar. Y para mí es que viene de una ideología del rock que se llama rockismo, que ha sido adaptada al Perú, que yo lo llamo el rockismo peruano, y que hace que distinga el rock del pop, feminiza el pop, devalúa el pop, ¿no? Lo considera artificial y tiene esta idea de que el rock es auténtico, no tiene intervención de producción, cuando todos estos grupos fueron producidos también. No era que entraban y grababan y hacían lo que querían, no. Estoy precisamente trabajando en ese tema ahora, es un capítulo de mi tesis. ¡Wow! Creo que todos aquí nos vamos a considerar antirroquistas. Al menos eso yo dictamino ahora. Si alguien está en contra, que hable ahora o calle para siempre. Bueno, Fabiola, me gustaría saber un poco más sobre tu acceso al archivo. Es decir, ¿cómo era más allá de participar en la escena o consultar a tu hermano que estaba en una banda? Ay, el archivo. A ver, tengo varias etapas con lo del archivo. En cuanto al archivo subte, empecé con lo que tenía mi hermano, que ha guardado todos los papelitos. Es increíble, tiene papelitos de todo y lo tiene bajo un plástico que no se pegue con el papel y todo era fotocopia. Así es que tenía yo un muy buen comienzo para analizar cosas con lo de él. Y después cuando me reunía yo, porque al final
terminé haciendo como 100 entrevistas para ese libro, para Desborde Subterráneo. Y cada vez que hablaba con alguien, habían guardado alguna cosita. O de repente, después de que había conversado, decían, oye, acabo de encontrar tal cosa. O de repente se acercaba alguien y me mandaba le tomaba una foto de algún dibujo que había hecho en ese momento, ¿no? Entonces había mucho cariño, mucha experiencia, mucho, mucho afecto en todos esos recuerdos, en esos archivos personales. Y por eso fue de que les dije que yo iba a escribir un artículo, ¿no? Después se convirtió en el blog y después me di cuenta, acá hay un libro. Pero no solamente después había un libro. Como había tanto archivo guardado de colecciones personales, aquí puede salir una exhibición, ¿no? Y que fue lo que pasó en el Museo de Arte Contemporáneo. Terminó siendo una exhibición a la cual atendió muchísima gente. Eso en cuanto al archivo subte. Ahora, para lo que estoy yo investigando, a mí me ha servido muchísimo, en particular, el archivo de Hugo Lévano, que fue parte del colectivo Sótano Beat. ¿Por qué? Porque él cubre 60s, 70s, ir a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Y la otra cosa que hay mucho, y es parte de la nostalgia, ahora hay muchos blogs y websites que cubren diferentes periodos del rock peruano, y también hay mucho en YouTube. Pero el asunto es de que no puedes tomar todo eso así de frente, ¿no? Tienes que de verdad analizar y contrastar. Porque así como cuelgan, si pueden colgar algún artículo de un periódico, ahí como que no tienes problema de interpretación, ¿no? Porque ya tienes la fuente. Pero hay otros que escriben y, y como que se reproducen una serie de mitos que no son contrastados cuestionados. Entonces hay mucho de eso que circula, en particular en canales de YouTube de rock, que se repite. Por ejemplo, los mitos de Velasco, ¿no? Se repiten y no son cuestionados. Entonces ahí es donde entra mi labor como investigadora, ¿no? De contrastar. Y por eso también insisto en que hay que leer el archivo a contrapelo. Muy interesante tu visión del archivo, lo que cuentas. Quisiera regresar al rockismo peruano. Me quedó una pregunta, una curiosidad. ¿Tú crees que está relacionado ese dividir entre diferentes géneros musicales en mantener ciertas estructuras sociales? Crear estructuras sociales, mantenerlas. ¿Hay una relación ahí? Esto es muy, muy complejo porque la forma como se ha escrito sobre el rock es mucho desde el insider, ¿no? Es gente que ha sido música, que ha trabajado en el medio, entonces hay mucho afecto en los escritos de rock. Entonces por eso tengo que ser muy cuidadosa en mi crítica, porque sé que hay mucho cariño en los escritos. Me acuerdo que Raúl Romero escribió esto, ¿no? Cómo escribían los folcloristas antes de que los etnomusicólogos entraran. Es desde la perspectiva de personal, no había contraste de fuentes, ellos estuvieron ahí, entonces, por lo tanto, ese es lo válido, ¿no? Y también hay mucho de eso en los escritos de rock y en lo que se aprecia como buen escrito de rock. Muchas críticas hacia mi trabajo, yo no estuve ahí, por lo tanto, yo no tengo derecho a escribir sobre el rock. Y el asunto, ¿cómo lo relaciono con el rockismo? Entonces, la investigación sobre el rock peruano, estamos en pañales en Perú, y por eso es que creamos la red de estudios de rock con Sergio Pisfili y con Hugo Lévano, porque queremos aumentar el rigor en el estudio y que se pueda estudiar el rock desde diferentes perspectivas y no solamente la desde adentro. Yo estoy aproximando desde perspectiva feminista y ahora estoy metiendo un poco de colonialidad, y ahí es donde entra lo del rockismo, porque mientras que el rockismo ya ha sido aquí destruido, ¿no? Y no solamente por las feministas, en Perú no ha sido cuestionado, y es como el enfoque que se tiene de autenticidad, y no se ve que el rock al idealizar la autenticidad y el autor tiene un sesgo muy claro de género, de que es blanqueado y es masculino, ¿no? Y esas diferencias que hacen con rock comercial, rock pop, crea divisiones que cuando tomas el rockismo y lo pones en el contexto peruano, se mezcla con nuestras propias cosas,
¿no? Entonces, la racialización que pasa con el rockismo en Norteamérica, que se ha escrito mucho sobre eso, el libro de Jack Hamilton, por ejemplo, es buenísimo, y también el de Daphne Brooks, pero nuestra racialización es distinta. Nuestros problemas de desigualdad de género son distintos, entonces toma sus propios matices, ¿no? Y eso es lo que estoy yo estudiando, cómo se mezcla, ¿no? Y tiene que ver con lo de modernidad. Entonces el rock se asocia con modernidad, y para mí modernidad es una palabra que tiene dentro muchas cosas, y entre ellas es blanquitud, ¿no? Y cuando hablas de blanquitud también en Perú, ustedes saben de que está mezclado lo que es raza con clase, ¿no? Y eso es algo que todavía estoy tratando de describirlo en la tesis. Ahí es donde entra lo de la colonialidad, que se combina, y entonces por eso el rock se supone que es transgresor, pero al final de cuentas no transgrede algunas pautas sociales establecidas que son también la homofobia, ¿no? La homofobia, la poca tolerancia a la diversidad, en fin, todo esto se combina. Bien, sí, damos por hecho, ¿no? Que el rockismo incluye a las mujeres y también a tendencias como músicas, porque no estuvieron tan presentes, ¿no? Se invisibiliza. Si ellas no participaron, entonces no pueden hablar al respecto. Pero también eso significa que se les puede excluir como investigadores, como pesquisadores. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, dos cosas aquí. Yo no creo que las disidencias no estuvieron. Las disidencias estuvieron, lo que pasa es que no se ha escrito sobre ellas. Es, así como veo yo de las mujeres, yo no he entrado al tema de las disidencias porque como no puedo estar en Lima y establecer relaciones permanentes, no, es difícil para mí entrar en la comunidad. Pero yo estoy convencida de que estuvieron, pero no sabemos, ¿ok? Y por eso yo creo que es importante que quizás alguien desde la disidencia se aproxime, así como yo desde la perspectiva feminista me aproximo y veo y busco, ¿no? El archivo y lo leo a contrapelo, que desde las disidencias también se ve a contrapelo, ese mismo archivo. Porque sí la vi. A mí me gustaría leer un libro sobre Jimmy Santi, por ejemplo. Cómo fue que él pudo participar en la nueva ola, ¿no? También una experiencia de Fiorella Cava, ¿no? En jazz. No es que no han estado ahí, sino que hay que visibilizar la participación. Y la otra cosa es que también hay que darnos permiso para escribir. Porque cuando yo comencé a escribir y a tomar una perspectiva feminista, yo al comienzo tenía dudas. A lo mejor estoy equivocada, ¿no? Porque como que el contexto te dice, no, así no es. Entonces como que mayoría manda. Pero no, tiene que ser constante. Entonces hay que darnos permiso a hacernos preguntas que no se han hecho antes. Y también aceptar si lo que encuentras no va de acuerdo con lo que tú pensabas, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta, que a lo mejor no coincide. Pero también está un poco relacionado al acceso a los archivos, ¿no? Lo que tú contabas, o sea, si no estás ahí, no tienes acceso a esos archivos personales, es más difícil porque no hay escritos, no hay publicaciones. Entonces, eso me parece interesante, importante recalcar la importancia y la relevancia de esos archivos personales y el trabajo que tú has hecho y otros también hacen de buscar, ir de casa en casa, hablar con las personas, tomarle foto a las cosas, ¿no? Así es. Y también reconocer que a pesar de que estoy haciendo ese trabajo de archivo, que es un poco de trabajo de hormiguita, es un trabajo de hormiguita incompleto, ¿no? No es que lo que yo digo ya con esto es, no, es el comienzo, y lo que yo espero es de que una vez que salga mi publicación, que alguien más diga, no, acá te equivocaste y tal cosa, ¿no? Y que así se construye el conocimiento. No es que ya esta es la última palabra, está en permanente proceso de construcción. Queríamos preguntarte tu visión de en qué está el rock o la música en general, quizás en el Perú hoy. Bueno, nuevamente, yo creo que ya el rock como género, ya no quiero decir que no existe, pero está muy mezclado con tantas cosas, ¿no? Ya han surgido nuevos sonidos. Ya hablar de rock es casi nostálgico, y por eso mi investigación casi como que se queda en los 90s, porque ahora hay intérpretes muy interesantes. Pero si queremos hablar de rock, hay muchos grupos feministas muy interesantes, como Tomar Control. A mí me gusta mucho María Santísima, que mezcla un poco el hip hop con el hardcore. No está Renata Flores. em,
Por eso prefiero hablar ahora, y esto lo robo de Hugo Lévano, de la música juvenil. ¿En qué están los jóvenes ahora, no? Y los jóvenes ahora están en una nota omnívora. No, no es como antes que nuestra lealtad era a este género. A mí me gustaba el New Wave y a mí nadie me tocaba el New Wave, ¿no? Por eso prefiero ver qué tipo de intervenciones feministas hay en diferentes sonidos en el Perú. Fabiola, cuéntanos, ¿qué opinas de la apertura para hablar de estos temas? Digo, hablar en el circuito académico peruano y tu experiencia para hablar de música siendo tú una no música. ¿Me dejo entender? Recién ha pasado, ¿no? Porque nuevamente los libros, los que son considerados canónicos del rock peruano, no son escritos por académicos, ¿no? Está Pedro Cornejo, que sí es cierto enseñado en la universidad, pero no es escrito desde una perspectiva académica. Está Carlos Torres Rotondo, que tampoco es académico, tiene una prosa buenísima, pero no es académico, y esos son los dos. Y cuando tú lees textos escritos por académicos peruanos en libros que han aparecido recién, claro, los citan a ellos como fuentes. Académicos de fuera, ¿no? Tienes a Shane Green, que ha escrito sobre el punk, tienes a Olga Rodríguez Ulloa, que también ha escrito sobre el punk, ah, tienes a Patricio Lard, fuera también, que ha escrito sobre Ushpa y también sobre mojarras. Entonces, no, pero miento. En Lima tenemos a Sara Iribarren, que sí ha escrito desde una perspectiva académica sobre la escena metal, y también está María de la Luz Núñez. Pero todo es en este siglo y es nuevo. Y lo que me gusta es que es desde la perspectiva feminista que se escribe que se está escribiendo sobre rock. Tienes un libro sobre metal que también se ha escrito fuera, que es el de José Ignacio López sobre la escena metal peruana. Claro, sí. Estoy recordando ahora escritos de rock peruano. Me acuerdo ver, por ejemplo, en el primer congreso de las PEMUS, Adela de la Núñez, una compañera admirada acá en el podcast, que ha hablado sobre metal, sobre rock peruano, pero sobre todo metal. Y claro, estás tú también con tus ponencias de María Teta, tus trabajos de otras músicas, y no solo mujeres músicas, sino también mujeres en el negocio de la música, aunque me parece también demasiado importante visibilizar. No solamente decir que estas fueron las mujeres que participaron como agentes artísticos, sino también quienes ayudaron a que se visibilice, se haga masivo el género en el país y en el mundo. Ya, en el primer congreso, ¿quiénes hablamos de rock? Dela y yo. Lo que me gustó de mi mesa en el Congreso de Arequipa es que todas hablamos de género en lo criollo, en lo andino, en el rock, ¿no? Y eso es algo nuevo, ¿no? Recién está pasando en este siglo, porque no hay musicología feminista en el Perú. La estamos recién la estamos armando. Y eso me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho ser parte del comienzo de algo que va a ser muy bonito. Mi trabajo, hay gente que lo recibe bien y hay gente que lo recibe muy mal. En particular porque se han establecido una serie de verdades. Por ejemplo, me han llamado panfletaria, ¿no? O después de que hago una presentación, me dicen, ya pues, pero no te molestes. O sea, la feminista rabiosa, ¿no? A mí me gusta mucho cuando me escriben jóvenes, entonces siempre defiendo yo a los jóvenes. Cuando alguien publica algo, los jóvenes de ahora no saben. Entonces, yo por eso los llamo a estos músicos, los llamo vejetes, ¿no? Que los jóvenes no saben de música. Entonces, no, los jóvenes están en otra nota, ¿no? Y ustedes, cuando eran jóvenes, se quejaban de los viejos, de que no los entendían, ya ustedes no están entendiendo a los jóvenes tampoco. No reproduzcan lo que a ustedes no les gustaba. Así es que si los jóvenes me están escuchando, yo feliz. Que la gente de mi generación me vea a mí con recelo o que soy una panfletaria, no me importa, la verdad. Amo, me encanta. De hecho, concuerdo al 100%. Hace unas varias, ¿no? Las personas estaban muy, discrepaban mucho sobre lo que oían
sus antepasados, ¿no? Y eso es algo que se repite y se repite. Y no me atrevo a decir que es una especie de círculo vicioso, pero suele pasar, ¿no? Son patrones. Justamente yo no entiendo tanto, o ya no entiendo como antes la música de mis padres, y tampoco me molesto porque ellos entiendan mi música, porque se tratan de nuevas percepciones, nuevas propuestas que brindar, y no estamos en obligación de entender como tal, pero yo creo que sí sobre respetar un poco. Sí, tienes razón, pero también hay que pensar que hay mucho afecto en esas construcciones, ¿no? La generación, no la de mis padres, sino un poquito anterior, yo recuerdo iba a la casa de mis tíos y todo era vals y todo era bolero, y entonces no era solamente que escuchaban esa música, la, la bailaban, se enamoraban con esa música. Entonces es muy importante en cómo construían su identidad. También en los 80s es muy importante cómo se construyen los 70s. Cada generación construye su identidad basada en la música que escuchaba. Y lo que pasa con la generación actual, como es omnívora, entonces los viejos, ¿no? Nos preguntamos, ¿cómo es que ustedes la construyen si se escuchan de todo? Pero es precisamente ese omnivorismo, a mi entender, lo que hace que los jóvenes se relacionen entre ellos, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, ellos hacen rankings, se juntan y escuchan música de diferentes generaciones y la hablan y la comentan, ¿no? Ay, a mí me gusta esta canción, ¿no? El otro día bueno, se murió Ozzy Osbourne y estaban escuchando Black Sabbath, ¿no? Y hay un metalero en el grupo, ¿no? Entonces, el metalero como que educa a los otros. Mientras que en Perú no puedes poner tú un metalero con uno que le gusta el pop y otro que es rock, ¿no? Porque hay esos sectarismos. Mientras que aquí tienes al metalero sentado con los otros que escuchan de todo y hay un intercambio, ¿no? ¿Qué puedo aprender yo de la música que te gusta a ti? Y eso me gusta, esa apertura me gusta. Sí, eso es bien interesante, comenzar a escuchar a los otros, comenzar no Ujú. solamente la otra música, pero escuchar diferentes opiniones, diferentes visiones, diferentes formas de Es- acercarse al mundo, que al final música es eso, nos da una forma de acercarnos y entender el mundo en el que estamos. y sin despreciarlo, ¿no? Y ahí es donde entra también el rockismo, como es muy valorativo, ¿no? Y jerárquico. Entonces, no, pues tú no tienes este disco, entonces no. Crea estas élites. ¿Y tú crees que esto también pasa en cuanto a la creación y el acceso a los archivos? Especialmente pensando en los archivos personales de mujeres y disidentes, ¿cómo podemos acercarnos y acceder a esta información? Bueno, hay dos cosas. Uno, ¿qué me pasó a mí cuando comencé a investigar los subte? Me fue difícil, muy difícil llegar a las mujeres. Contactaba y no conversaban conmigo. Yo pensé a lo mejor porque soy mujer, ¿no? No fue eso. Operaba mucho. Bueno, yo no estuve ahí. ¿Quién es? Y como pienso que no querían quedar mal con sus colegas subtes, porque la posición de las mujeres siempre ha sido más precaria, ¿no? Puedes perder estatus y en un momento te llamaban posera y ya aislarte. Mientras que los hombres felices de hablar, felices, llamaba inmediatamente, me daban entrevista, las mujeres no. Me fue más difícil conversar con mujeres, también acceder a sus archivos. O lo que pasa es que, ya he visto esto en varias generaciones, ¿no? Que las mujeres son parte de una escena y la dejan y se van. Por ejemplo, Rebeca Llave, que tenía su disquera chiquita, Disperú, que fue la que descubrió a los Psychos, estaba súper, súper bien y en 1969 se fue. Decidió irse a Estados Unidos y dejó todo. Dice que incluso no sabe, por ahí leí, que ni sabe dónde estaban los masters, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ese archivo se perdió. Tienes a Kela Gates, que se fue del país también, en el pináculo de su carrera, se fue del país. Tienes a María Teta, se fue a Alemania también en el año 91 y nadie supo de ella, nada. Y antes de irse, quemó todas sus cosas en la azotea de su casa, ¿no? Entonces, es difícil acceder al archivo porque una cosa es, mi hermano ha hecho su archivo, ¿no? Y claro, todos tenemos una, una perspectiva, una línea, ¿no? Entonces, él guardaba lo que él consideraba valioso para él de conservar. Entonces, yo no sé qué era valioso para María Teta de conservar, porque no tengo acceso a su archivo, ¿no? Porque cada archivo personal no solamente te guarda el afiche, ¿por qué has guardado tú ese afiche y no este otro afiche? ¿Por qué este fanzine y no este otro fanzine?
Entonces hay preguntas que no puedo yo hacerle a algunos archivos. La otra limitación también es el no estar en Lima, ¿no? Yo voy por periodos a Lima. Y esto necesita un trabajo, desarrollar las relaciones, ¿no? De que puedas entrar a ese espacio íntimo, ¿no? Porque nuevamente esos archivos se han construido con mucho afecto y ser respetuosa de tal afecto, ¿no? Claro, eso creo que en general es un tema en investigación, el estar ahí, el tener las relaciones, ¿no? Algo que a veces Ujú. olvidamos que como investigadores también tenemos la responsabilidad de respetar esas relaciones, de respetar la privacidad y también estar conscientes de que nosotros con nuestro contexto influimos también las Así investigaciones, es, así es, sí, ¿no? así es. Y eso es lo que yo tengo que recordarme y por eso yo digo, sí, yo lo hago desde una perspectiva feminista y por eso yo pienso tal cosa, ¿no? Eh, y tengo que yo también misma recordármelo. ¿Tú qué consideras que sería nuestra labor y responsabilidad como investigadoras y investigadores analizando la música desde una musicología feminista? ¿Sabes qué? No hay que amilanarnos, hay que seguir adelante, tenemos un objetivo, hay que mantenerse, hay que mantenerlo, hay que llamarnos lo que somos, ¿no? Que hacemos musicología feminista y de disidencias. Y lo bueno del feminismo peruano es que no hace separación, feminismo y disidencias, estamos juntos, estamos en la misma causa. Entonces, eso es un avance. Mientras lo que yo veo aquí en Canadá es que hay separación. Tengo amigas feministas, pero le hablas de disidencias y, no, eso es otra cosa. Así es que eso es importante, construir los archivos para quienes están allá. Yo lo que quiero hacer ahora, una vez que termine la tesis, había pensado en hacer una exhibición, pero sabes que las exhibiciones son efímeras y yo pienso que archivos digitales son más importantes y así se comparte el conocimiento más, porque lo que puede pasar es que, digamos que yo cuelgue en este archivo digital todas las fuentes que he usado para mi investigación, pero de repente alguien las puede leer de manera distinta y encontrar una interpretación distinta. Mientras que si yo hago la exhibición, dura unos meses y ahí queda, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero hacer y he recibido el financiamiento de la universidad, pero ahora tengo que ver dónde lo hago, quién mantiene el archivo digital en Perú. Y entonces así los nuevos músicos pueden ir y usar ese archivo. Ya vamos avanzando y se van agregando cosas, ¿no? Y poder curarlo y poner análisis, preguntas, ¿no? Eso es lo que me gustaría hacer después de la tesis, establecer ese archivo digital. Sí, totalmente. Estoy súper de acuerdo con que necesitamos crear archivos o espacios para archivos que visibilicen el trabajo de mujeres y ciencias. Creo que de alguna manera eso estamos haciendo aquí en Músicas. ¿No les parece a ustedes, mis queridos oyentes? Más bien, cuéntanos, ¿cómo accedemos o recuperamos a los archivos de mujeres y disidencias? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo los creamos? Compartiendo. Lo que sí yo he encontrado en Lima es que hay gente que no comparte lo que tiene. Es coleccionismo y no es educación, no hay una pedagogía, ¿no? Entonces, si construimos un archivo que es pedagógico, yo a eso es lo que aspiro, ¿no? Que este archivo sea pedagógico. Quizás también pensarlo Mm. desde cómo institucionalizarlo, cómo literalmente crear un archivo. Sí, hay que crear un archivo, pero el problema con institucionalizarlo Oh, es que, digamos que lo haces en la católica, tienes que ser estudiante de la católica para tener acceso a ese archivo. Ese es el problema que yo tengo. Entonces yo quiero un archivo público, no de acceso, que cualquiera pueda accederlo. sí, o sea, un archivo público donde todos pueden preguntar a los archivos sus preguntas, como lo pusiste tú. Sí, entonces, ¿qué diría yo? Tiene que ser un archivo de acceso libre, que esté en permanente construcción, que tenga una sección en la que se puedan hacer preguntas, en la que se puedan hacer consultas y también se puedan añadir cosas.
¿no? O sea, alguien lee, yo he descubierto eso, muy bien, se añade al archivo, se pone la fuente, ¿no? La fuente original y también quién lo descubrió, ¿no? Porque también hay que darle crédito a la gente que ha encontrado cositas, ¿no? Y eso es también lo que veo en libros, de que ponen fotografías pero no dicen de quiénes son, ¿no? Entonces hay que siempre darle crédito donde el crédito debe ser dado. Entonces hay que construir un archivo serio, abierto, pedagógico, que le da crédito al arqueólogo, al arqueólogue y que permite hacer consultas también. Sí, algo así. O ¿Y sea, una biblioteca nacional. qué te parece desde el Estado? Sí, claro, por eso tiene que ser la Biblioteca Nacional, tiene que ser algo para todos los peruanos. No puede ser una institución privada. Muchísimas gracias, Fabiola, por estar acá. Ha sido un honor tenerte en la segunda temporada. Esperamos estar contigo para la tercera o cuarta. Nadie sabe. Quiero invitar a nuestro público a que puedan seguir tus trabajos, tus libros que están publicados en la academia. También tenemos unas cuantas conferencias tuyas, como en la UNAM o en el primer congreso de las TEMUS disponibles en YouTube. Y cuéntanos si hay algún otro espacio en el que te gustaría que te sigan para chequear tus redes, tus futuros trabajos. No, esos son, y compren los libros, compren Sube el Volumen, compren 10 historias caletas, compren Cielo Rock, lean Subterrock, que a veces pongo yo algunas cositas ahí, y el grupo Fans de María Teta, donde ponemos muchas cosas que tengan que ver con feminismo y disidencias, no solamente en Perú, sino también en el resto de América Latina. Y eso es todo. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu paciencia, por tu apertura de hablar desde tu experiencia también. Gracias a ustedes. Gracias por escucharnos. Músicas es un podcast independiente vinculado al Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si te gustó este episodio, suscríbete en Spotify o en tu plataforma favorita. Y síguenos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.